Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todas nuestras amigas, amigos. Nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es, y en cualquier país del mundo. El programa anterior se sintoniza hasta en el Averno, pero por conexiones consulares diplomáticas que tiene. Ustedes saben. Y por último, muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Vea, Durán lleva 8 días sin muertes violentas. Vaya, eso debe ser un récord para Durán, ¿no? Bueno, que metieron a varios miles de soldados allí, pero bueno. Y claro, el relajo que se ha armado con la sentencia de la Corte Constitucional sobre identidad de género en adolescentes enfrenta a sectores de la sociedad. Vean, los fallos, ustedes saben que hay fallos de la Corte Constitucional que me dan náuseas, vomito. Hay fallos que me gustan. ¿Qué quiere que le diga? Yo no puedo pretender que todos los fallos de la Corte Constitucional sean como a mí me parece, como yo creo. Para comenzar, porque de derecho constitucional ellos saben enésimamente mucho más que tu servidor, ¿no? Yo algún dato, ya está mi querido amigo Jorge Gino González, con una variada biblioteca al fondo. Pero lo bueno de mi buen amigo es que esos libros él sí los lee. Porque usted y yo conocemos, pana, algunos que compran por metros lineales, cuidado, un émulo de Maduro dice que los compra por metros cuadrados. Compra por metros lineales de libros para la discoteca, para la biblioteca. Y entonces, tema 1. El tema de la bomba que no explotó, que apareció del otro lado de la frontera, en un lugar donde la frontera es, pues, el río, creo que es una cosa. ¿Qué implicaciones? Y aquí tengo la pregunta en varios sentidos, porque tú lo puedes contestar en varios sentidos. Militares, estratégicas, diplomáticas tiene, por favor. Gracias, buenos días, Rodolfo, y a todos los oyentes de tu prestigioso programa. Gracias. Bueno, algunas connotaciones. A ver. Yo creo que como antecedente tendremos que explicar que el Ecuador, en su derecho inalienable de precautelar que en su territorio no exista ningún tipo de grupos sediciosos que atenten contra la seguridad y la paz de nuestro territorio, había efectuado en la zona de Santa Rosa de Sucumbíos, con ayuda de inteligencia militar de los Estados Unidos, un operativo para desarticular al Mono Tole, que es uno de los cabecillas de estos grupos criminales que asolan el sector. Mono Tole, que es el nombre, ¿no? Mono Tole, chuta. Bueno, y este es un video que lo colgó el mismo Ministerio de Defensa del Ecuador por las redes sociales. Ya. Y luego de unos días de aquello, en que gracias a Dios, digo, porque siempre la vida humana hay que precautelarla como cualquier cosa, en ese campamento que se destruyó no existieron, no había nadie. Es decir, todos habían huido, como que de alguna manera estaban... sobre aviso. De aviso, qué sé yo. Y se fueron, pero igual bombardearon ese campamento de los guerrilleros estos de la frontera, como estos muchachos. ¿Y qué pasó? Que días después de esto, sale el señor Petro, presidente de Colombia, anunciando de que el Ecuador ha bombardeado el territorio colombiano, y que inclusive por allí también nos salió una noticia que había 27 personas calcinadas. No muertas, calcinadas, ¿no? O sea, terrible, calcinadas. O sea, ¿qué les echamos? ¿Fósforo, napalm? ¿Qué le echamos? Entonces, pero todas esas versiones del presidente Petro nunca fueron verificadas, ni contrastadas, ni confirmadas. Todo lo contrario, inmediatamente después, el ministro de Defensa de Colombia, incluso, y el jefe del comando conjunto de ellos, dijo que esto eran noticias que no han sido confirmadas y que había que ir in situ a verificar si efectivamente había existido tal agresión en territorio colombiano. Ya. Pero pues resulta que hay una bomba que la tienen todas las fuerzas aéreas de la América Latina, porque es de fabricación de los Estados Unidos. Sí. Y que está a pocos metros
No es que está a 3, 4, 5 o 10 kilómetros de la frontera con el Ecuador. No, a pocos metros de nuestra línea fronteriza. Lo que hace suponer, incluso dicho por el propio ministro de Defensa de Colombia y del jefe del comando conjunto de ellos, de que efectivamente, por física, hubo un rodamiento de una bomba que no explotó y que traspasó la línea fronteriza y se fue a depositar ahí en tierra ecuatoriana. A ver, mi querido, una preguntita, déjame entender bien. Un rodamiento, porque yo cuando veo la foto de la bomba digo, pero las bombas no caen así, caen así. ¿Dónde está el impacto? Claro, esta bomba impactó, no explotó, probablemente estaba pendiente abajo y rodó. Por eso es que está horizontal, porque tú sabes muy bien que las bombas no caen así, pues, hermano. Ya, ahora sí entendí. Ya. Además, esta bomba fue expulsada de uno de los aviones nuestros Tucanos. Los Tucanos, sí. Que lamentablemente hay que decir, los Tucanos son más aviones de reconocimiento y de interceptación de naves de dudosa procedencia y con otro tipo de elementos a bordo, pero no para usarlos como bombarderos tipo un Mirage, un Cafir, no, una tecnología que es mucho más avanzada y son más baratos también. El Ecuador no ha tenido dentro de su historia de mutua relación con Colombia ningún tipo de antecedente de que somos un país agresor. Todo lo contrario, no nos olvidemos lo que pasó en el 2008, cuando se bombardeó Angostura en la época del presidente Uribe, sí. Y que en efecto allí había inteligencia de que se estaba en un destacamento en el Ecuador desarrollando un evento académico, entre comillas, de estos grupos llamados progresistas, y que vino gente de México y de otras latitudes a reunirse ahí con Raúl Reyes, el Monojojoy y toda esa vaina. Entonces, y en su derecho, porque Uribe pensó que allí estaba la oportunidad de desarticular y de terminar con un grupo que le ha costado sangre, sudor y lágrimas a Colombia. Por miles. Aprovechó la oportunidad. Así es. Entonces, este no es el caso del Ecuador. Y Colombia siempre, persiguiendo a los grupos insurgentes dentro de su territorio, se ha metido dentro del territorio ecuatoriano. Y como ha existido las condiciones binacionales, ha habido cruces de información en que ambos países se han puesto de suyo para blindar las fronteras y que no transgredan a nuestro territorio estos grupos criminales. Lamentablemente, desde la época de Correa para acá, esos grupos criminales han cogido la frontera norte nuestra como que si estuviesen en su casa, pues, y se han venido a refugiar y han venido a vacacionar el territorio ecuatoriano, porque hubo alguna política desde el gobierno de aquella época de ser muy impermisible de estos grupos irregulares. No eran llamados ni siquiera guerrilleros o terroristas, grupos irregulares. Hasta los llamó, Gino, acuérdate que los llamó hasta combatientes. Acuérdate. Pero bueno. No, pues si en Sucumbíos había pues hasta una especie de, no sé si hotel con H o motel con M, para que los esforzados combatientes también puedan satisfacer cierta necesidad fisiológica. No. Eso era una... Oye, pero, de todo había allí. Oye, pero tú te tienes que acordar, lo más grave, ajá, que ahí hubieron dos heridos de un mexicano que fueron llevados al hospital militar en Quito, atendidos por nuestras Fuerzas Armadas. Sí, señor. Sí, señor. Y de eso no dijo nada el presidente de la época, ni los funcionarios ecuatorianos del gobierno de Correa. Pues. Es decir, gravísimo. Sí. Y ahí para mí fue la ofensa más grave que pudo haber recibido nuestras Fuerzas Armadas, haberlos obligado a darle servicio médico y profesional a estos guerrilleros que son los causantes de nuestra desgracia y del tráfico masivo de drogas en nuestro país. Entonces, Colombia, con Petro, que fue también otro guerrillero que perteneció a ELN, él tiene que de alguna manera justificarse en un proceso electoral a tortas, donde su candidato está peleando la candidatura a la presidencia de la República y lanza este ensayo, que por supuesto le está explotando en su cara porque es insostenible. El Ecuador nunca ha sido un país agresor,
siempre ha sido víctima, inclusive, acuérdate cuando estudiamos el derecho territorial. Ay, hermano, la historia de límites. De manera muy cínica, Colombia se nos llevó mucho más territorio que los peruanos. Ah, sí, eso es lo que los historiadores basados en Quito casi nunca dicen, ¿no? Casi nunca dicen. Ahora, en el siglo XIX, tanto Flores como García Moreno sí tuvimos un par de escaramuzas fronterizas, porque no es que fue la guerra total con Colombia, pero eso fue en el siglo XIX. De allí para acá, nada, excepto lo de Angostura. Ahora, queda claro que no hay indicios de que hayamos efectivamente por error, porque está la frontera muy cerca, bombardeado Colombia. La bomba cayó del lado ecuatoriano y rodó, por eso es que está horizontal allá. O sea que entonces no hay agresión, pues. Eso es un caso fortuito. No es motivo de causas bellis. Exacto. Exacto. Para locura. Ahora, lo que sí es cierto es que este señor, molesto por las tasas de seguridad que se ha impuesto por parte del Ecuador, que le ha provocado a los colombianos serios problemas económicos, al menos en la parte sur del territorio de ellos, que incluso se han tomado el puente de Rutinchaca y están allá en paro, etcétera, etcétera. Y se ha alterado las normales relaciones comerciales, tanto entre el Ecuador y como con Colombia. Está buscando otro pretexto para obligarlo al Ecuador a sentarse y de una vez por todas tratar todos estos problemas. Esta es una excusa que ha utilizado el presidente Petro para llevarlo al presidente Noboa, ante el presidente Trump, para que negocie. ¿Negociar qué? Pues no, pero si no ha habido a la agresión, y el Ecuador no puede quedar ante el mundo como que es un país agresor, y en eso nuestra diplomacia tiene que ser empática, que tiene que dejar plenamente establecido que aquí no ha habido ningún bombardeo, buen uso de su derecho legítimo a buscar que en el territorio no existan grupos subversivos, ni guerrilleros, ni terroristas, que el Ecuador lanzó una bomba que lamentablemente no explotó y rodó. Ese es todo el problema. Ya, ok. O sea que aquí casus belli no hay. Se acabó. Ya, ahora, en el ámbito diplomático, el problema con Colombia, más que una guerra arancelaria porque tú me vendes más de lo que yo te compro, es la única forma, porque nosotros no es que podemos invadir Colombia, pues, es la única forma de exigirle que limitemos con Colombia, porque nosotros al norte resulta que limitamos con el comando Oliver Sinisterra, con el comando La Mamá de Tarzán, con el Mono Tele, como dijiste hace un momento, un nombre bien raro, con las disidencias de la FARC, con el ELN. Militamos con todos, pero no militamos con el Estado colombiano, porque el Estado colombiano ha resuelto que ellos hacen operaciones móviles. O sea, pero la frontera es bien larga. O sea, cuando terminan de hacer aquí, acá nos están haciendo M a nosotros. O sea, no es un tema comercial, es un tema de que, oye, haz algo por tu frontera, ¿no? Al menos yo lo veo así. Así. Mira, el problema de Colombia es un problema bastante, yo diría, sensible, difícil de diagnosticar o de atrevernos a dar alguna teoría, porque es un problema que ya tiene más de 60 años. Es un problema que no lo han podido solucionar algunos presidentes, inclusive ni con las bases que tienen los Estados Unidos dentro del mismo Colombia, que tú lo conoces perfectamente. Claro. Inclusive la cantidad de extensiones de cultivos de coca no están del lado nuestro. No. Están del otro lado con Venezuela, en donde ahí sí existen cientos de miles de hectáreas de coca y marihuana. Y que por eso es que el presidente hizo bien cuando estuvo ahora en la conformación del nuevo escudo hemisférico latinoamericano, en donde no fue inventado el presidente Petro. No. En que se habla de que tanto Chile está buscando cómo repatriar hacia Venezuela los miles de venezolanos que están allí asentados ilegalmente, en que había que establecer un corredor, pero un corredor en donde los colombianos garanticen pues que efectivamente esa gente no va a sufrir ni atentados, ni matanzas, ni exterminio, ni genocidio. Claro. Porque la frontera, sobre todo con el lado venezolano, es una frontera bastante peligrosa, y que si aquí sufrimos, por ejemplo, de las organizaciones criminales, allá es peor pues. Estamos hablando... Allá sí no puede pasar ese territorio. Estamos hablando de la zona del Catatumbo, creo que es, ¿no? Entre Colombia y Venezuela.
una zona bastante, digamos, yo creo, de una de las zonas más sensibles que tiene América del Sur, por este tema de la guerrilla y la droga y todos estos asuntos. Ya. Ahora, Petro sobre el corredor humanitario sale con una... A ver, Carlos Rucauf fue canciller y vicepresidente de Carlitos Saúl Menem y estaba siendo consultado por muchos canales de televisión argentinos. Yo veo bastante el tema. Y Rucauf tiene una frase sobre Petro que es genial. Dice que el problema del presidente Petro es que consume lo que vende. Porque habla unas estupideces que ya mismo lo empieza a empatar a Maduro, ¿no? Que ya sí sabe que se ha vuelto loquito, ¿no? Está en la celda gritando: soy el presidente de Venezuela, soy el presidente de Venezuela. Usted tiene que ser jodido estar 23 horas al día en una cárcel. Pero bueno, él se la buscó. Y dice Petro que no hay problema con el corredor humanitario, pero tienen que garantizar la dignidad de Colombia. Perdón, ¿y en qué viola la dignidad de Colombia un corredor humanitario? O sea, yo debo de ser estúpido, pero no entiendo. Sí, la dignidad de Colombia, yo intento intuir que obedece a que si se quiere hablar por parte de los países del Pacífico, deberían incluirlo a él para que esté presente en las conversaciones y en el establecimiento de este corredor. A eso, a eso quiero pensar que es a eso que se está refiriendo. Que la dignidad, claro, le quiere decir que tienen que pasar de Ecuador a Venezuela, pero no lo pueden hacer saltándose o volándose, no. Tienen que hacerlo a través de... Si ustedes quieren que Colombia abra sus fronteras para aquello, invítenme a mí a también ser parte del problema y de la solución. Bueno, a eso quiero pensar que eso se refiere Petro, a ver, de la dignidad. Claro, pero es que tú estás razonando... De países claro, que no tienen nada que ver con el territorio. Claro, tú estás razonando con la lógica de una persona normal. Pero Petro no es, porque lo que tú dices es perfectamente lógico. A ver, si ustedes quieren que yo sea parte de un corredor humanitario que sale de Chile, pasa por Perú, pasa por Ecuador y para llegar a Venezuela tiene que pasar por Colombia, no es optativo, entonces también invítame a mí a las conversaciones y hazme parte. Eso tiene toda la lógica del mundo. Es más, sería absurdo que nos lo invitaran. Oye, queremos que los refugiados pasen por Colombia, ábrenos un corredor. No, así tampoco. En eso, si es que por ahí discurrió la mente del señor, a lo mejor en algún momento que no había consumido lo que vende, tiene razón, obvio. Y ahí es otro problema, Rodolfo, y el problema logístico, porque movilizar cientos de miles de personas de un lugar a otro significa transporte, significa comida, agua, significa servicios básicos, significa también dónde van a dormir, campamentos que hay que estar haciendo y deshaciendo para poder darle albergue a esta gente, ¿no? Es decir, es un problema que no es de soplar y hacer botella, váyanse y salieron. Es un problema logístico. Y en donde eso cuesta dinero, ¿y quién va a financiar todo esto? Es la pregunta que cabe en el tema. Porque Ecuador ya ha gastado bastante, Chile ha gastado bastante, Perú también, Colombia me imagino también. Sí. Es decir, que alguien tiene que financiar esto. Entonces, ahí debería intervenir con el poder económico los Estados Unidos, yo diría también la Organización de Estados Americanos. ¿Y la ONU? Y la ONU también. Pues. Sí, porque esto es un tema humanitario, hermano. O sea, perdóname, si los organismos supranacionales ni siquiera pueden servir para intervenir y ayudar y facilitar un tema humanitario, entonces ¿para qué están? Y yo te hago la pregunta, me aprovecho para agarrarme de allí para preguntarte, ¿y para qué están? Trump se fue de la OMS. Ahora se acaba ya Argentina, ya se hizo efectiva su salida. Porque resultó que la OMS en la pandemia la hizo laca. La OEA es prácticamente un organismo decorativo. Las resoluciones de la OEA todo el mundo se las pasa por las fosas nasales o en algún otro lugar, pero digamos las fosas nasales. Y la ONU tiene el problema que no puede hacer nada porque el órgano ejecutivo de la ONU es el Consejo de Seguridad, donde hay 5 que tienen poder de decir veto y se acabó el tema. Entonces, ¿para qué sirven? Sí, ahí estamos viendo que lamentablemente luego que se extinguió la Sociedad de las Naciones como organismo para impedir las guerras y que se forma la ONU, ¿no? Son solamente, yo diría, organismos de burocracia internacional, pero que no tienen ningún tipo de fuerza coercitiva para impedir que se den este tipo de...
La ONU la tuvo, la ONU en sus principios, la ONU mandó cascos azules a un montón de países. Acuérdate de la secesión de Katanga en el Congo, cuando lo asesinan a Lumumba y luego lo secuestran y después lo terminan matando a Mosey Zombé. Un montón de lugares intervino y luego... Pero eso fue cuando estaba todavía muy fresco y sensible, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, el Vietnam y todas esas cosas. Entonces, el mundo era sensible y no quería ver la tragedia y el sufrimiento de que ocasionan las guerras. Lamentablemente después vinieron los conflictos en Medio Oriente, entre Egipto, Israel, la guerra de los 6 días, etcétera, etcétera, y luego el tema de cuando se disolvió la Yugoslavia y los problemas que se crearon en los Balcanes, y después hemos ido cayendo en una serie de conflictos que lamentablemente lo único que ha hecho la ONU después de que ya se hizo un armisticio en donde se firmó la paz, enviar cascos azules para respetar las fronteras que de allí surgieron. Y ahí han hecho presencia, por ejemplo, en Irak, los cascos azules de la OTAN y de la Organización de las Naciones Unidas están presentes, pero en estos momentos se están viendo por el tema del conflicto con Irán, claro, en donde ellos consideran que hay demasiado riesgo. Entonces, todas estas cosas también nos lleva a lo que tú acabas de decir, estos países que tienen la capacidad de veto en el Consejo de Seguridad como miembros permanentes, son los que imponen las reglas del juego en el mundo. El mundo tiene un núcleo que lo conforman estas 5 naciones y una periferia en donde participan todos los demás, y se ejerce una especie de egoísmo inteligente, donde tú te tienes que alinear en función de los bloques que cada de estos poderosos organiza. Y por eso es que vemos hoy que el bloque que había creado Estados Unidos con la Unión Europea y con los países de América Latina se está requebrajando por la imposición que se quiere hacer por parte del gobierno de los Estados Unidos, que inclusive amenaza con alejarse de salirse de la OTAN. Y esto va a reconformar el mundo en función de los bloques. Veo que surge el bloque, por ejemplo, de Rusia, China, India. Pero los famosos... Ya no son los famosos Brexit. Sí, porque el famoso BRICS, que era Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, no funcionó para nada. No, querían sacar una moneda común, nunca le funcionó. Y además que ahí habían enemigos irreconciliables, pues si la India y la China han peleado 3 guerras. A ver, o sea, eso no tenía ningún sentido. Ahora, dentro del club de los 5 permanentes, yo te diría que hay 3 lotes. El primer lote, las 2 grandes superpotencias que son en este momento Estados Unidos y la República Popular China. En el segundo lote está la Federación Rusa, heredera de la Unión Soviética, pero está única y exclusivamente por 2 razones. Tiene harto gas, harto petróleo, ahorita se está forrando de plata, y tiene el arsenal nuclear más grande del mundo. Pero de allí, como potencia industrial y como potencia militar convencional, en Ucrania llevan 4 años cuando iban a demorarse 2 meses. La Federación Rusa no es una gran potencia, en mi opinión. Y de allí están el Reino Unido, la Gran Bretaña y Francia, que tienen la bomba atómica y que por eso están allí, porque ni el peso de sus economías, ni el peso militar que tienen, les da para estar a la par con los otros. Y los demás, como tú bien dices, somos en mayor o menor grado periféricos. Estamos en mayor o menor grado cerca de las urbanizaciones Cake, de San Borondón o de Tumbaco, o de Cumbayá, o estamos más cerca pues de la Ladrillera o del Guasmo Sur. Nosotros yo creo que estamos más cerca. Perdóname, pero Guayaquil, con este cambio de clima, el que no tiene gripe es porque ya tuvo gripe o porque le va a dar gripe. Así que ando con un poquito más la garganta. Y entonces así no se puede, pues, no, así no se puede. Pareció obligado a desaparecer porque si no te imponían tasas arancelarias en los no alineados. Ya no existe. Claro, es que se murió. A ver, murió Tito, murió Gamal Abdel Nasser, murió Jawaharlal Nehru, que eran los pilares pues del movimiento de los no alineados. ¿Y quién los reemplazó? Nosotros pertenecíamos a ese grupo, como nación, acordémonos. Lamentablemente, hoy, digo yo lamentablemente porque siempre voy a ser yo un hombre pacifista, que creo que en el ámbito internacional tiene que ser el diálogo la única arma para la solución pacífica de los conflictos. Lamentablemente llega un momento en que frente a autores que son totalmente irracionales y amenazan la paz y la conservación del orden mundial,
hay que actuar. ¿Cómo? Y anticiparse, como en el caso de Exacto. Irán. Eso es lo que te iba a decir. Hay gente que siguen con la misma estupidez de que por qué han atacado a traición a Irán, que no había hecho nada. No había hecho nada. Irán lleva 40 años financiando a Hezbollah, a Hamas, a los hutíes, a todos los proxies terroristas que tienen. Irán tiene como fundamento de la República Islámica la desaparición del Estado de Israel y el exterminio del pueblo judío, y resulta que no es una amenaza. Irán resulta que para programas pacíficos necesitas enriquecer uranio al 6%. Ya tenían a más del 60 y 70%. ¿Para qué? Querían una bomba atómica, obviamente. ¿Para qué quieres decenas de miles de misiles? O sea, con Irán no había más forma, pues si por las buenas no se podía. A ver, a Obama le vieron la cara de cojudo. A Biden, bueno, Biden tenía cara de cojudo, no es que se la vieron, y además estaba chocho. Pero resulta que Trump... Con Carter. Ah, claro. Porque El gran culpable, claro. Sí, señor. Tuvo que venir Reagan, y solamente por los discursos de Reagan ahí bajaron y dejaron salir a los rehenes. Verás, Carter, en mi opinión, fue un pésimo presidente, pero fue un muy buen expresidente porque hablaba cosas buenas. Él es el responsable de que existan los ayatolas porque abandonó al Shah. Le dijo, yo no lo voy a ayudar, no le voy a dar armas, no le voy a dar municiones, jódase. Además, ya estaba con cáncer. ¿Y Nicaragua? ¿Y Nicaragua? Y en París, exiliado, que regrese a Irán, y ahí se armó Claro, estaba el famoso ayatolá Ruhollah Khomeini, estaba en París. Así es. Sí. Es que así, eso está en la cuenta de Carter. Recuérdame de qué partido es que era Carter. Demócrata, claro, no. Si las grandes casitas las han hecho estos manes, pero ya que se va a hacer. Pero bueno, mi querido. Sí. Lo de la política exterior de los Estados Unidos son las palomas. Sí. Y los halcones son los republicanos. Sí. Así se lo... Sí, aunque mira la paradoja, la mayoría de las guerras en el siglo XX y XXI, en los que se ha metido Estados Unidos ha sido en administraciones demócratas, exceptuando esta de aquí de Irán, que es es Trump, que es republicano. ¿Quién se metió en la desintegración de Yugoslavia? Demócratas. ¿A quién le tocó Vietnam? A Johnson. A Kennedy y a Johnson, porque a ver, no hay que olvidar el papel de Kennedy, que la historia lo ha mitificado. Kennedy fue el primero que dijo no alcanza con mandar asesores, mande tropas. Kennedy, ya. Johnson, ya, exacto. Casi volamos todo el mundo. Kennedy, ya. Luego, Corea, Truman, demócrata. La Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, que yo no digo que no está bien que haya intervenido porque Adolf estaba loco, pero Roosevelt hizo todo lo posible y lo imposible por meter a Estados Unidos en la guerra. Demócrata. Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson, demócrata. O sea, son hermanos, son palomas, pero se meten, ellos comienzan todas las guerras. ¿Quién terminó la de Corea? El armisticio, Eisenhower, republicano. ¿Quién terminó Vietnam? Nixon, republicano. Pero bueno, mi querido Gino, te mando un gran abrazo, te agradezco muchísimo tu gentileza. Como siempre, tus criterios son claros y ayudan a la gente a entender lo que no tiene por qué entender, porque no todo el mundo tiene los estudios que tienes tú. Te mando un abrazo, hermano. Perfecto. Bien, sí, bien. Muchas gracias. Eso es como yo siempre he dicho, tener amigos es a veces mucho mejor que tener plata. ¿Ya? Pándame ponme algo mientras tanto, por favor, Marisela. Necesito hacer una cosa. Bien, un pequeño ajuste que tenía que hacer. Diario Expreso, en su portada, dice: la mano política se cuela en la tensión con Colombia.
y debo de reconocer, hacer un, como dirían en los tiempos del colegio, ¿no? Un mea culpa. ¿Ya? Como ya estoy pues acostumbrado a la línea de Expreso, de que un poco más y un día nos salen los editorialistas. Ayer o anteayer hay una pieza del señor Aguilar. Vean, no me crean a mí. No me crean a mí. Yo tengo un testigo de cómo hace, o hacía, no sé si haya mejorado, el señor Aguilar periodismo y crítica. El doctor Lolo Echeverría, cuando era vicepresidente de Noticias de Gamavisión. Cuando quieran, aclaramos el tema. Nah. Porque alguien que comenta algo exactamente lo contrario de como fue, es porque o es idiota y vio el programa y no lo entendió, o no lo vio y le contaron mal, o le contaron bien y lo entendió mal, o le contaron bien y de mala leche lo dijo mal, lo escribió. Ya, así que a mí no me jodas. Ya. Que te conozco, mosco. Entonces, pero hago el mea culpa. Cuando leo La mano política se cuela en la tensión con Colombia, primera página de Expreso, y por eso hago el mea culpa, dije, puta, otra vez le van a disparar al gobierno del Ecuador. No. Resulta, análisis, expertos consideran que Petro usa el tema para sacar rédito. O sea que Expreso está reconociendo, lo cual es verdad. El que tiene elecciones presidenciales en mayo no es Ecuador, es Colombia. El que necesita sacar réditos políticos, aunque sea de si llueve o no llueve, o de si alguien tiene incontinencia me voy a poner fino como el Duque de Marlborough, y pasa a cada momento sin poder controlar el expeler gases, no precisamente por la boca, sino por otro lugar, ¿ya? Así pasa, pero bueno. Él es el que necesita. Él es el que necesita cualquier cosa para impulsar a Iván Cepeda, que es su candidato. Porque ya el tercero en lisa, porque a ver, ya la candidata de la centro derecha y derecha va a ser la del partido de Uribe, Centro Democrático. De Colombia, ¿no? Cuidado, lo confunde con el de aquí. Nah. Y de la Espriella, que es el outsider, ya dijo que si él no pasa a la segunda vuelta, le carga las maletas a Paloma, ya me voy a acordar el nombre, pero parece que se llama Paloma, la señora que va a ser candidata del centro derecha. Entonces, claro, las acusaciones del presidente Gustavo Petro calientan más el ambiente entre Colombia y Ecuador. Su afirmación de que el explosivo encontrado en el lado colombiano pertenece al ejército ecuatoriano caldean más los ánimos. A criterios de expertos consultados por Expreso, el beneficiado de este discurso crispado es el mismo Petro. No obstante, la existencia de un aparato que ya fue eliminado es un hecho que ya motivó la creación de una comisión binacional para visitar el punto del hallazgo. Está muy bien. Está muy bien crear una comisión porque una bomba no tiene por qué, como lo dijo mi coronel Fustillos ayer, y que hoy día fuera de micrófonos me tuvieron a bien informar tanto el distinguidísimo Woke, próximo cónyuge de AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, porque ya Jasmine Crockett fue relegada, ha sido bateada de su afecto. A ver, y como lo explicó hoy día Jorge Norero, la bomba es parte del bombardeo que se hizo el otro día. Esa bomba ha caído porque las bombas caen verticales, no caen horizontales. Cayó, no explotó, obviamente al caer, no explotar, cae, ¿no es cierto? Por física. Pues esa bomba pesa como 250 kilos. Ya. Y probablemente hay pendiente y rodó al otro lado. O del rebote, ping, saltó 3, 4, 5, 6 metros. Porque eso es la frontera entre Colombia y Ecuador. A veces es 1 metro la frontera. Usted cruza 1 metro y está del lado colombiano. Y cruza el metro al revés y está del lado ecuatoriano. Por eso es que hay tantos jugadores de fútbol, especialmente de la hermana norteña provincia de Esmeraldas, que honestamente, de verdad, honestamente, nadie sabe de qué lado nacieron. Porque es difícil pues determinar en qué lado estaba la señora al momento de dar a luz. Diferente el caso del señor Byron Castillo, que la Fiscalía Ecuatoriana no ha hecho nada. Aquí hay un caso clarísimo de falsedad ideológica. El señor sigue siendo ecuatoriano. El señor es colombiano.
Y vino aquí a decir que había nacido en Playas. Y cuando le preguntaron, ¿y qué escuela estudiaste en la primaria? No me acuerdo. Pero eso lo impulsó abogados ecuatorianos, un club de fútbol ecuatoriano, abogados ecuatorianos, los abogados de la selección ecuatoriana, un grupo de pendejos que por creerse que ser nacionalista es defender lo indefendible, que clamaban en la radio, ¿y quién es la FIFA o el TAS para cuestionar un documento ecuatoriano? Claro, pues, si nadie estaba cuestionando el documento, cretinos, lo que se estaba diciendo es que la información que había en un documento oficial, como era un pasaporte o una cédula, era falsa. Eso se llama falsedad ideológica. Si hubieran puesto un poquito de atención y hubieran entrado aquí, o hubieran ido a un libro, que por lo cual es un poco complicado, porque estos pues libros no leen ni Pepe Mayo ya, porque ya no existe, además que eso no era un libro, sino pornografía, pero creo que ni eso leen. Ahí está, pues señores, aquí hay un cúmulo de delitos. Así es, hay falsedad ideológica. Hay una conspiración para delinquir. Hay la intervención del famoso juez Curipayo, el de la tarifa. Él es el que le ordena al registro civil, porque el registro civil, por alguna vez en la vida, también lo hizo bien, cumpliendo su trabajo, digo, no señor, yo usted no lo puedo cedular porque sus papeles no parecen billetes de $8. Entonces el juez Curipayo, porque los abogaduchos, ese grupo de gente que ensucia lo que debería ser la noble profesión de abogado, de defender a quien no tiene quien lo defienda, fueron pues y le dieron la platita al juez Curipayo de la tarifa, ¿no? Y el juez Curipayo otorgó un habeas data y falló con el habeas data y le ordenó al registro civil cedular y darle pasaporte al señor Castillo. Porque el Ecuador está bendecido por el señor, ¿no? Uno hasta a veces llega a creer que de verdad Dios existe porque al Ecuador le cae todo parado. ¿Qué pasó? Que como ya faltaban 2 meses para el Mundial, cuando salió el TAS y se salió la verdad, ya pues no se lo podía descalificar. Y entonces nos castigaron con 3 puntos. La sacamos baratísima, pues, ¿no? Pero yo le hago una reflexión. ¿Ustedes creen que los jueces de la Corte Suprema de la Confederación Helvética, que es como realmente se llama Suiza, o los dirigentes del TAS, están conformes con que en Ecuador no se haya hecho nada para remediar, para subsanar la falsedad jurídica y para investigar, pesquisar, imputar y juzgar a los responsables de una serie de delitos comunes? No. ¿Quieren que les cuente un chiste? Que alguien me desmienta, y le agradeceré si alguien me desmiente. Yo no me acuerdo haber escuchado en ningún programa deportivo en los cuales hay gente inteligente. Hay unos que no rebuznan porque el burro y las personas tenemos la tráquea de forma distinta, pero hay gente inteligente y culta. Hay alguien que haya dicho en un programa de ellos, de esos, que por qué no se ha investigado este tema. ¿Cómo puede seguir jugando como ecuatoriano un individuo que no nació en Ecuador y que no se ha nacionalizado ecuatoriano, sino que tiene papeles falsos que dicen que nació en Playas? General Villamil, Playas. Hasta han ensuciado el nombre de General Villamil. Tenemos ya la... Sí, a ver, póngame. Muy bien, ahora sí. Está perfecto, está con nosotros la abogada Consuelo Bowen Mansur. Abogada, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto saludarlo nuevamente. Sí, no es la primera vez que nos hace el favor de estar con nosotros. Le agradezco mucho su amabilidad. A ver, si bien hoy es, dicen el líder Tralalá dice que hay algo que los periódicos nunca mienten, en que es la fecha del día. Eso es verdad, nunca mienten, porque es verdad, pues hoy día dice que es jueves 19 de marzo, hoy es, para los católicos practicantes, es el santo patrono de este día es San José, el padre putativo de Jesús, o sea, para los creyentes, los cristianos, del Señor. Así que, por eso es que he estado con el espíritu del Duque de Marlborough, pues no voy a decir palabras de grueso calibre este día. Pero marzo, si bien ya pasó el 8M, marzo tiene afortunadamente 31 días y hay como subsanar o enmendar
además que el 8M cayó domingo. Eso alteró las cosas. A ver, hay varias cosas ahorita interesantes en el tema de las mujeres. Hay un fallo de la Corte Constitucional que ha levantado más polvareda que se hubiera declarado que Júpiter y Saturno están en Guayaquil. Hay un nuevo problema por que la gente se olvida que hay una ley que obliga a tener paridad de género. Puede gustarle o no gustarle la ley, pero esa es la ley. Sigo sin tener encuestas fiables de cómo va la violencia intrafamiliar. Cuénteme, porque este es el mes de la mujer. Dele. Bueno, gracias por el espacio nuevamente. Por Creo que es importante como hablar de estos temas sin dejar de contextualizar la situación del país. Sin duda, las mujeres en este 8 de marzo enfrentamos varios retos y varios desafíos que tienen que ver precisamente por una precarización de la vida, por una ausencia de servicios como el de salud y otros elementos que han ido agravando, obviamente, el ejercicio de nuestros derechos. Bueno, la última encuesta sobre violencia nos deja con la cifra, obviamente, de 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia intrafamiliar, y también nos dejan con los datos estadísticos sobre femicidio, especialmente en contextos de violencia criminal. Eso quiere decir que más o menos, según incluso las estadísticas de la propia Fiscalía, las muertes violentas de mujeres han crecido en estos últimos años, obviamente por el contexto además, llegando en el 2025 a más de 800 mujeres muertas en contextos criminales. Entonces, tenemos un desafío, como decía, tareas pendientes que hay que ir abordando. Y obviamente las leyes, las normas tienen que dar ese encuadre, ¿no? ¿Verdad? El Ecuador ha suscrito varios instrumentos internacionales de derechos humanos que lo obligan a garantizar los derechos de las mujeres y de las personas en general. Y que obviamente, lamentablemente, hemos visto que no se han ido cumpliendo. En ese sentido, sí, hay cosas y debates nuevos en la sociedad, en toda sociedad. Sin embargo, eso no deja de lado que existen históricos fenómenos o formas de discriminación como la violencia de género que aún persiste lamentablemente. Y que al paso que vamos con las medidas que no se toman, va a seguir persistiendo quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? Uno quisiera que desaparezca, pero lamentablemente la varita mágica la tenía el mago Merlín y no se puede pues hacer ya. Pero si bien es verdad que no se puede hacerla desaparecer, también es verdad que si no se toman medidas efectivas y oportunas, entonces la desaparición tomará siglos bisiestos, verá. O sea, cada 400 años habrá algún avance. Porque le hago una pregunta. Primero comencemos con el milenio. El 2001 comenzó el siglo XXI, porque el 2000 terminó el siglo XX. El 2001 comenzó el siglo XXI, estamos 2026. Ya son las bodas de plata del siglo XXI, 25 años. En estos 25 años, la situación de violencia intrafamiliar, el número de femicidios que sean realmente femicidios, o sea, que cumplan las condiciones para que sea, porque si una mujer va por la calle y le cae una bala perdida de un tiroteo, eso no es femicidio, pues obviamente no. A ver, las estadísticas de violencia intrafamiliar, las estadísticas de femicidios, las estadísticas de impunidad, ¿qué muestran en estos 25 años? Perdóneme por lo ingenua de la pregunta, pero tengo que hacerla. ¿Hemos mejorado o hemos empeorado? Yo creo que ya verbalizarla y ya nombrarla es un avance. Ah, bueno. Sí, porque hasta el año 95 en que la ley, estoy hablando del Ecuador obviamente, la llamada ley 103, que era contra la violencia hacia las mujeres, que además era un fenómeno contravencional, no se hablaba. De hecho, hasta los años 80, si mal no recuerdo, yo creo que estudié con el Código Penal de los 80, la abogacía, y claro, una excusa que había sido recientemente expulsada en esa época del sistema jurídico era esto de
que los hombres que encontraban a una mujer, a su mujer, yaciendo en hecho carnal ilícito, podía matarla. Hemos caminado, o sea, el que ya no existan ese tipo de normas ya es un avance, Por Dios. aunque parezca, aunque parezca risible, Es que es es un risible. avance. Oiga, le cuento que en Italia existía la misma figura con el nombre de Claro, delito d'onore. Padre, así es. padre, esposo o hermano que sorprendían a la mujer. Ni siquiera tenía que ser una consumación del hecho carnal, besándose o algo con otro hombre, ahí mismo podía matar a los dos. O sea, Italia, ¿no? La cuna del derecho. ¿Cómo degeneró? Pero bueno, o sea que desde el 95, entonces contemos, el 95 para acá, ¿cómo nos ha ido? Desde el 95 para acá, otra vez yo suelo querer ser optimista, no, soy sincera. Bueno, el que ya, desde el 2007 por lo menos, ya hubo estadísticas sobre relaciones familiares, violencia intrafamiliar, que fue en el 2012 la primera encuesta de este tipo, que son ya cifras oficiales, no son Eso le iba a decir. percepciones. Oficiales, No son percepciones. Ya tuvimos una medida de la incidencia de la violencia. Por otra parte, el hecho de que el COID ya se haya incorporado la figura de femicidio con nombre propio, para que no hablemos de muertes pasionales o muertes por honor, como usted bien indica, sino que lo llamemos como lo que es femicidio, ya también es un avance, porque lo podemos empezar a nombrar y lo que no se nombra no existe. Entonces, el hecho de ponerlo ya en la agenda pública, de que ya haya sentencias sobre la muerte violenta de mujeres por temas de género, ya es un avance. Okay. Que nos falta mucho y las tareas son bastante complejas, además porque se van añadiendo otros elementos, ¿no? Como la violencia criminal, la violencia que tiene que ver con el tema de lo que estamos viviendo como país. Sí indica que esas tareas y esos desafíos se van complejizando, sin duda. Pero yo creo que pequeños pasos sí hemos podido dar, que son elementales, porque es elemental que un código penal no se excuse la muerte violenta de una mujer, pero creo que el haber eliminado, el haber ya incorporado figuras penales al código penal ecuatoriano ya es un avance. Obviamente, e insisto, en un contexto de violencia estructural, de violencia además que se expresa en forma bastante cruenta en la violencia criminal, las tareas se van complejizando. A ver, voy a tomar el papel del defensor de la fe, que es el verdadero nombre de lo que normalmente le llaman el abogado del jefe de la consulesa del Averno, que hace un programa, que hacía un programa después mío y que ahora está en el de la mañana, ¿no? Ella es consulesa del Averno, trabaja directamente para Satanás, entonces yo no puedo decir que soy el abogado del jefe de ella porque me embarro, soy el defensor de la fe. A ver, yo concuerdo con usted que es un gran avance que se haya eliminado del Código Penal esa barbaridad del delito de honor, ¿no? O sea, una cosa, creo que ni en la época del neandertal había eso. Porque ahí creo que la gente andaba cada uno con quien le daba la gana. Ya, sí. Para comenzar no existía esa institución medio rara del matrimonio, pero bueno. Y es un avance que se haya tipificado, que se haya aclarado que cuando se dan ciertas condiciones, un tema de poder, etcétera, esto ya no es una muerte común, ni un asesinato común, sino que se va a tipificar con un nombre propio que es el femicidio. Es verdad, pero esos son avances en las leyes, y usted que es abogada, conoce mejor que yo que en el Ecuador las leyes, lamentablemente, somos tan descarados que, como es el dicho común, echa la ley, echa la trampa. O echa la ley, nunca faltan individuos que ensucian la profesión de la abogacía y defienden cualquier cosa o a cualquier engendro, porque por ejemplo hay que estar loco o ser un tipo muy perverso para defender al canalla que mató a martillazos a la chica Fernández de Córdoba y que se logró extraditarlo, porque casi no se puede, pero bueno, ya. Pero en la práctica, o sea, en los resultados reales,
Yo sé que hay más población, que hay más violencia, que la pandemia ayudó, porque encerrar a la víctima con el victimario fue una estupidez, y que ahora hay lamentablemente también hay presencia de mujeres en GDOs, especialmente de adolescentes y de no tan adolescentes, pero las cifras de muertes y de maltratos, ¿bajan o suben? En mi opinión han subido y han subido dramáticamente porque ya se ven otros escenarios que no solamente es el hogar o la casa, sino que hay otros escenarios en que las mujeres también son víctimas de violencia. Por ejemplo, y algo que la Fiscalía no lo tipifica, no lo ve como femicidio, es la violencia sexual o la violación sexual con resultado de muerte, por ejemplo. ¿Y qué es Para entonces? mí, Y perdón, y para entonces, mí, para mí es un femicidio porque obviamente en una violación sexual es la dominación, el obvio, control sobre el cuerpo de obvio. otra persona. Sin embargo, la Fiscalía no lo clasifica como tal, lo vemos en sus estadísticas. Entonces, Y perdón, y verá que tuvimos una fiscal general que era mujer, ¿no? ¿Qué es? Porque no está sí, muerta. Que sí, más o menos debió haber... O sea, yo no ni he visto violar a nadie, por supuesto nunca en mi vida he violado a nadie, ni se me ha ocurrido, pero el mismo verbo indica que hay el ejercicio, a ver, si es entre más de uno, encima reducen a la víctima al estado de indefensión e impotencia. Entonces, si eso no es violencia, ¿qué es? Pues? así es. Sí, pero esos son, como usted bien indica, a veces es el tema del ser abogado o del ejercicio del derecho a veces se ve rebajado por algunas prácticas que no hacen honor a esta No, profesión. Y el no. tema de, lamentablemente, eso ha sido o ha ido bastante en estos temas. Entonces, sí, yo de acuerdo, pero creo sinceramente que en el tema de violencia contra las mujeres en el contexto actual ha subido. Que la fiscalía lo nombre de otra forma es independiente, pero aquí la violencia hacia las mujeres, la falta de seguridad hacia nosotras en temas como la violencia de género, la violencia intrafamiliar, ha ido creciendo, precisamente porque la impunidad, Ese es el el hecho de que problema. no haya un sistema Ese es el judicial que problema. funcione, da un mensaje equivocado de que puede suceder cualquier cosa y no va a pasar nada. Y la impunidad es lo peor que en democracia puede suceder, porque la impunidad requiere que además se oculte la verdad. Y cuando no hay verdad, no hay justicia No, y por lo tanto no hay democracia. no. Entonces, ante ese escenario, las mujeres se ven replegadas a no presentar denuncias, peor cuando su pareja es integrante de un GDO, por ejemplo, Uy, o está cuando su muerta. hija ha sido violada por un GDO, peor, no se van a presentar a una denuncia. Obviamente, si no hay un Estado que proteja a las víctimas, si no hay un Estado que invierta en protección, obviamente las mujeres y las víctimas en general no van a ir a presentar una denuncia. O si la presentan, pues obviamente ya no siguen el proceso. Entonces, vemos que en realidad la impunidad que reina en el Ecuador es en lo que está además aumentando el tema de la violencia y no solamente la de género. La desconfianza de las mujeres también ha crecido. Nuestro servicio legal, muchas de las mujeres siguen porque el apoyo que se les da, pero realmente enfrentar ese monstruo que es el sistema de justicia actualmente es una nueva forma de victimización a la que muchas se ven expuestas por reclamar sus derechos, incluso la de sus hijos. A ver, le voy a hacer una pregunta que yo entiendo que es compleja y complicada por que va a tocar varios temas jurídicos que son casi escritos en piedra. A ver, pero a mí se me ocurre que se podría, obviamente, con las reformas legales, haciendo todo de manera tal de que no vaya luego a haber nulidades ni problemas, pero a mí se me ocurre que dada la importancia del tema, el problema de que la persona no puede arriesgarse porque como no pasa nada, el otro puede hasta matarla por denunciar que le pegó, la termina matando. ¿No podría buscarse una forma para que existieran, no quiero usar la palabra tribunales especiales porque eso suena, a ver,
jueces especializados en violencia contra las mujeres, intrafamiliar, específicamente para eso, que tengan facultades dentro de lo, sin violar la Constitución ni la ley, obviamente, pero que llevando al extremo lo que se puede hacer dentro de la Constitución y la ley, poder proteger a una víctima de un golpe, de una paliza, para que si lo denuncie no sea víctima de una muerte. Porque a mí no me importa si me dicen, vea, es que femicidios han habido, digamos, 800. Pero si vamos a tomar en cuenta en mujeres fallecidas, 4.200. Perdón, pero ¿y las otras 3.400 de qué se murieron? No sabemos, fallecieron. Oiga, eso es un eufemismo asqueroso. Pues. Aclárame, porque cuidado, en las 3.400 hay otras 800. Pues. Entonces, eso podría darse con nuestra Constitución y con nuestra legislación de crear, no las comisarías de la mujer que no sirvieron para mucho, tribunales especiales. Ya usé la palabra ya. ¿Qué vamos a hacer? Es que es la verdad. ¿Se puede o no se puede? ¿O nuestra Constitución y la ley lo impiden? No, ya existen. A ver. Hay jueces de primera instancia que tienen que ser especialistas en género. Ya. No hay tribunales, o sea, ya digamos en otros niveles que sean de género. Pero yo lo que quisiera en realidad, o lo que yo creo en realidad, es que necesitamos jueces especializados en hacer justicia. Y esto lamentablemente en el Ecuador están cada vez menos. Sí, hay, afortunadamente todavía quedan. Sí, pero, exacto, pero usted recuerde el famoso verso de don Francisco de Quevedo y Villegas: poderoso caballero es don dinero. Se acabó. Exactamente. Entonces, la especialidad realmente es importante, de hecho es estándar de Corte Interamericana el que los casos de violencia de género tengan especialistas o sean tratados por personas con experticia. Y en el Ecuador hay ya la Constitución y las leyes lo permiten hacer justamente estas especialidades. Para la contravencionalidad y para lo que es género existe, por ejemplo, jueces para violencia de género. Y también el tema de fiscalía, existe la fiscalía de género. ¿Ya? Es decir, sí existe. Lo que no existe es suficientes fiscales y jueces de esa especialidad. Y además creo que hay que formar más, hay que formarles más para que puedan trabajar con más herramientas y elementos. Además hay una, digamos, cada vez menos atención al sistema de justicia. No llega al nivel del sistema de salud, pero sí hay un sistema de justicia con menos recursos. La misma fiscalía y la misma policía está desbordada en cuanto, por ejemplo, a departamentos que tienen que ver con médicos legistas, porque también tiene que ver con médicos legistas, tienen que ver con peritajes, porque la violencia de género se investiga como cualquier otro delito, pero más la especialidad, es decir, médicos peritos, legistas, especializados en detectar violencia de género, que además la Corte y otros protocolos internacionales ya les dice al Estado ecuatoriano, al Estado en general, qué es lo que deberían hacer y cómo se debe investigar una muerte violenta de mujeres. Pero para eso necesita recursos y capacitación, y necesita además voluntad política de todo el Estado para que ese sistema funcione. Porque si no, nos vamos a llenar de jueces especializados claro. Y ninguno. Claro. No, si tenemos los jueces, pero no le damos las herramientas, estamos desperdiciando a los jueces. A ver, otra. Yo sé que esto no solo es en Ecuador, que es un tema que hasta muchos me van a decir, pero oye, estás preguntando tonterías. A ver, va una mujer a la que el marido le ha dicho de todas las formas posibles, sin golpearla, de todas las formas posibles, que la va a desfigurar, que le va a romper la cara, que le va a arrancar los dientes, que le va a partir las costillas, que le va a sacar la madre y que la va a matar. Y no una vez, sino 20 veces. Y encima, como el engendro ese es generalmente un imbécil, no le importa decirlo delante de sus hijos. Porque bueno, o sea, una tras otra. Y va pues la señora.
Y lo que le dice a la policía o la fiscalía es, oiga, pero no le he hecho nada, no podemos hacer nada porque no le he hecho nada. Y entonces ahí es cuando yo tomo el argumento de que, pero entonces si esperamos a que le haga, que esperamos a que la mate. ¿Cómo se sabe? Porque yo entiendo el argumento, si no le he hecho nada, ¿cómo actúo? Y la amenaza. La amenaza es una forma de violencia, es una forma de violencia psíquica, psicológica, mental. O sea, no hay que ser un especialista. Ve, Aristóteles inventó la lógica. Cuando uno usa la lógica es facilito, casi todo. Exacto. Ya. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Insisto, la ley existe, dice violencia psicológica, dice amenazas. Necesitamos un personal policial, un personal investigativo especializado realmente, que conozca la ley, ¿verdad? Y que no prejuzgue, que no haya estereotipos. Porque claro, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, suele verse como un delito de menos importancia, cuando en realidad allí se encubre una serie de hechos que repercuten luego en lo público. Mucha gente habla, es que de la delincuencia ha subido. Claro, la delincuencia ha subido, pero también la violencia en hogares ha subido. El tema de que haya hogares expulsores, que no hayan hogares que protejan a las adolescentes de reclutamiento, de GDOs, también es un signo de esa falta de intervención del Estado. No son cosas aparte. Hablar de femicidio, violencia de género o violencia intrafamiliar también es hablar del origen del delito, también es hablar de las situaciones o condiciones de precarización del Estado, de la población y de un Estado que se está retirando. Entonces, no son cosas divorciadas. Entonces, cuando un policía no actúa, cuando no hay una investigación seria, como dice la Corte Interamericana, una investigación con debida diligencia, sino que preferimos no actuar porque no nos parece importante, porque no nos parece prioritario frente a otros hechos, pues bueno, lo que estamos haciendo otra vez es crear condiciones de impunidad. Y a una mujer que se atreve a hablar por una sola vez y que no le hacen caso, no va a volver a hacerlo. ¿Para qué? No lo va a volver a hacer. No, es que yo entiendo el razonamiento. ¿Para qué voy? ¿Para qué me quejo? ¿Para qué hablo si aquí no pasa nada? Y corro el riesgo de que se entere el individuo y la reviente a golpes. Exactamente. Entonces, muchas mujeres, y ese es el razonamiento de muchas, ¿para qué voy a un sistema de justicia o voy a denunciar a un policía si el policía me va a decir que más importante, y no es que digo que no lo sea, de importancia quiero decir, pero bueno, que tiene que ir a ver una cuestión de robo, que tiene que ser otros hechos delictivos? Entonces, frente a eso, hay una priorización por parte de las investigaciones y obviamente la violencia intrafamiliar, que indico, insisto, está también dentro de las causas de la delincuencia, queda en impunidad y vemos resultados. Bueno, todavía le faltan algunos días, 12 para ser exactos, al mes de marzo, que es por el 8M. Para beneficio de toda la audiencia, ¿por qué marzo y por qué el 8 de marzo? Bueno, esto en realidad es un homenaje que se hace a las mujeres trabajadoras que murieron en Nueva York, que fueron quemadas por el empleador en una empresa textil. Sí, conozco el caso, sí. Exacto, ese caso. Sí. Y se fijó el 8 de marzo como un tributo a esas mujeres y el símbolo acerca de las luchas de las mujeres. Entonces, desde allí se hizo este día, bueno, fueron variando, pero quedó ya el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, que no tiene nada que ver con romanticismos, que no tienen nada que ver con que las mujeres somos, digamos, tan angelicales o como no, de angelicales los ángeles en el cielo si es que están. Exacto, nosotros somos seres humanos. Exacto, todos. Seres humanos tenemos tenemos derecho a tener nuestros defectos. Exacto. Entonces, el 8 de marzo lo que se conmemora en realidad son las luchas que se han tenido, que no ha sido fácil, como lo que hemos conversado,
pero también la proyección de las tareas pendientes que todavía tenemos como sociedad. Ya. Y en realidad es una fecha de conmemoración. Y hay otro día, que creo que es el Día de la Violencia, que 25 de noviembre. Ese es el que tiene relación con las hermanas Mirabal. Ese es el que tiene, y es específico para violencia. Ese es específico porque la violencia contra las mujeres ha sido como universalmente el fenómeno o la forma en que se ha expresado mejor la discriminación hacia nosotras, ¿no? Entonces, no es solamente el Ecuador, lamentablemente, son todas las culturas que, exactamente, las culturas varían, las expresiones varían, de acuerdo a cada región, pero está presente en el mundo. Entonces, lamentablemente, tenemos que tener un 25 de noviembre, que obviamente es para conmemorar las muertes, no para celebrar, no para, no, claro, obviamente, o sea, el que celebra la muerte de alguien, bueno, hay muertes que yo sí celebraría. Por ejemplo, me alegré cuando le metieron un cohete a este miserable de Jamenei, que ordenó ametrallar a entre 30.000 y 50.000 manifestantes en las calles, hombres, mujeres, niños, ahí sí, que se vaya a reunir con el Saitán, como dicen estos chiitas. Oiga, una última pregunta, que ha originado mucho debate en Ecuador y en el mundo. Irán debe ser uno de los países donde más violencia sufren las mujeres. Yo no he estado en Irán, he estado en Arabia Saudita, y en Arabia Saudita sé que si a ojos de un árabe, hombre, varón, por supuesto, creo que a partir de cierta edad, ¿ya? Si a ojos de él, con su criterio, una mujer en la calle no está lo suficientemente decorosamente vestida y tapada, él le puede caer a golpes de bastón. Y no dice cuántos. Eso me consta de Arabia Saudita. ¿Ya? En Irán, el otro día, hace unos meses, una iraní que por lo visto no se ajustó bien el coso para taparse el pelo. El pelo, no es que estaba enseñando, o sea, no es que estaba con una minifalda de Mary Quant, el pelo. La molieron a golpes y la mataron. Y sin embargo, hay yo no sé si es un silencio o un apartarse del tema, especialmente en Estados Unidos, no sé aquí en Ecuador, de los grupos feministas sobre Irán. ¿Eso es verdad y a qué lo atribuye de ser cierto? Yo creo que lo que ocurre es que no se nos escucha lo suficiente, al contrario. Creo que sí lo hemos denunciado, aquí. Y no solamente por el tema de Irán, así es, sino cuando denunciamos la violencia en general. Irán tiene una expresión de violencia bastante cruenta, como la tiene en la India, en donde las esposas son quemadas cuando el esposo las rechaza por cualquier cosa, o en Israel mismo, cuando las mujeres no pueden ser, quienes, no recuerdo ahorita, quienes dirigen las sinagogas. No, pues no pueden ser rabís, no pueden ser rabís. Como en la Iglesia Católica, no pueden ser curas. Una mujer no puede ser sacerdote, perdóneme. Exactamente, entonces todas las regiones, ya sea por religión, creencias, tienen su expresión cruenta de violencia de género, violencia hacia las mujeres. Irán ciertamente lo tiene, Israel lo tiene, Estados Unidos lo tiene. Estados Unidos es una sociedad de mucha violencia sexual. Hay mucha violencia hacia las mujeres en el tema sexual. Y así, o sea, por eso el 25 de noviembre es tan importante, porque es cuando podemos denunciar todas las expresiones de violencia, sea Irán, sea Irak, sea Israel, sea Estados Unidos, sea etcétera. Inclusive en el tema Palestina tiene un componente de género y por eso se le llama genocidio a Palestina. El genocidio es un delito que se caracteriza por la muerte de aquello que puede reproducir una población. ¿Y quienes reproducen la población somos las mujeres? Sí, porque si la humanidad hubiera tenido que reproducirse en base a que los hombres salgamos en cinta, se hubiera acabado la humanidad en el principio. Exacto. Y le digo una cosa, estoy absolutamente convencido de eso, ¿no?
Así que... Exactamente, entonces es importante determinar cuál es el componente de género en genocidio, por ejemplo. Entonces hay un ataque directo a la población Bueno, femenina. pero Adolf gaseaba a todos sin distinción Por, de sexo. Ese sí era, bueno, ¿sabes Adolf, qué? Era porque exacto, era un tema racial, pues, ¿no? O, por exactamente. ejemplo, eran gitanos o eran judíos, o bueno, había el programa de eutanasia, había el programa de esterilización. Bueno, Adolf Sí, era Adolf. Sí, habían otros patrones, exacto, pero la violencia estaba presente. sí, no, claro. Entonces el tema allí no es, para mi criterio y para el CEPAM, no es una cuestión de país o de religión. Hay una expresión que puede ser más o menos cruenta, ¿verdad?, hacia las mujeres, cualquiera sea la parte del mundo. Y el 25 de noviembre y el 8 de marzo es precisamente las fechas en que denunciamos la violencia de género en todas sus expresiones. Y no es válido, de acuerdo a la CEDAW, aceptar ese tipo de violaciones por parte, en base de argumentos ideológicos o No, políticos. no, 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 Porque la la violencia es violencia violencia. la violencia es violencia, Sí, exactamente, cualquiera sea. ¿cómo es? Entonces, Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Aunque a la violencia me la disfracen con 40 argumentos, es violencia. exactamente. Entonces, eso es importante. Israel tiene en su práctica, por eso las 160 niñas que fueron asesinadas en la escuela en Irán. Y no por eso Irán deja de ser violento en No, su no, no, no. cultura, es violento. No, es que Pero cuando hay una guerra, a veces las bombas caen donde no deberían. exactamente, y Ese, esa es la parte en donde no lo vemos. Entonces sí hay una denuncia permanente del movimiento. Lo que pasa es que no le ponemos un encasillamiento político o religioso, sino que se denuncia la violencia de género como algo estructural, que tiene diferentes sí, manifestaciones, que es unas peores que necesario, otras, sí. Unas bastante exactamente, peores que otras, pero unas existe, exactamente. El el tema, por otro tema de ejemplo, violencia es la que se hace con las niñas en los países que aplican la Sharia, que le hacen ¿cómo es la exactamente. ablación? Exacto, eso es una Ah, salvajada. O sea, ya eso ya no es violencia, eso exactamente, es salvajada. Pero bueno, exactamente. Entonces, y es tan, es salvaje, horroroso y sin duda viola derechos humanos y viola a la misma persona. Entonces, el hecho, por ejemplo, que en África todavía hay esas prácticas, que haya todavía temas de violencia de género en países que consideraríamos más, entre comillas, civilizados, es una cuestión de análisis también de quienes toman decisiones. Entonces, lo que hacemos nosotras como organizaciones es denunciarlo y visibilizarlo, más allá de la cuestión, obviamente, ideológica o política, es la existencia no, de claro. la violencia. La violencia es violencia con el color que usted quiera ponerle, pero es violencia. Exacto, siempre será violencia. Así es. Le agradezco muchísimo su amabilidad de habernos atendido porque de verdad, tan very short notice. Así fue hoy día. Pero bueno, después se me pasa marzo y no lo hago. Listo. No, y yo tengo una hija que donde se me pasa marzo y no digo nada, me va La demanda. sí, no, pues si la queja constante es por qué no tengo un balance de invitados entre hombres y mujeres. Le digo porque no es tan fácil. Por ejemplo, varias asambleístas que han sido invitadas siempre se excusan. En Oh, cambio, los hombres asambleístas cuando los invitan, uiga, se lanzan como vampiro a la yugular. Ya no es culpa mía, pues ¿qué puedo hacer? Por hay que ejemplo, justificar. sí, alguna razón han de tener. Pero bueno, muchísimas gracias y ya A estaremos usted. hablando nuevamente. Estaremos Chicos, hablando. Muchas gracias. les recuerdo que como hoy es jueves, mañana es viernes. Mañana hay gabardina. Y Gerhard ya tiene la lista de la gabardina. Nos vemos mañana, chao. ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Se van ahora ahí? Se van a San Gregorio de los Reales Tamarindos de Puerto Viejo. Se van al Oro Verde, el hotel número 10 de la cadena, del nuevo. Ahí, ya que llegas
a Puerto Viejo, el Hotel Oro Verde. Vas a convertir tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño de avant-garde, o sea, vanguardista. No. En francés es lo mismo. Ya. Desde el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, van a ser 8 meses, de que está abierto el restaurante Monté. Alta cocina inspirada en las raíces de la cocina manabita, que es famosa a nivel nacional e internacional. Así que, ¿qué espera? Y luego, al atardecer, usted se va al Solera Rooftop, ahí hay cócteles y piqueos, y un atardecer tan espectacular, una vista del atardecer tan espectacular, pues que se puede terminar hasta enamorando. Eso sí, con quién va a ver el atardecer es su problema. El hotel deslinda responsabilidades en ese particular. Si quieren conocer más, ya saben, oroverdepuertoviejo.com y Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Nos vemos mañana. Chao. RTP